nosotros la doctora Leticia Calderón. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Pues aquí como todos los lunes con algún comentario que creo que tiene que ver generalmente con la coyuntura, porque pasan tantas cosas siempre, pero de repente hay algo que irrumpe. Y creo que para la Ciudad de México el tema que se pone en la mesa, pues es un tema que ha estado siempre, Veré, y yo creo que vale la pena darle contexto. Ahora ya todo el mundo está hablando y pues ya nos vamos a volver expertos. Ya sabes que aquí nos volvemos expertos para el siguiente día en este tema de la gentrificación, que aquí ya lo hemos abordado desde antes, porque va junto con pegado con el tema del cartel inmobiliario. Porque lo que tenemos es que la gentrificación significa este proceso que ocurre en todo el mundo y que tiene que ver con el desplazamiento de la población local de colonias, vecindades, para un uso mucho más, digamos, encarecimiento de una región, de una zona, para nuevos usos y nuevos usuarios. Entonces, lo que se hace, se desplaza, se encarece y entonces, bueno, la plusvalía es mayor. Y ese es un proceso que se ha venido dando en la Ciudad de México hace décadas. No es ni siquiera de ahora, porque la Ciudad de México tiene este atractivo de no solo ser la capital, sino que al final de cuentas, pues es un centro comercial, un centro financiero, un centro educativo, pues de gran relieve en nuestro país. Y por tanto, es una entidad que ha tenido muchos momentos diferentes en este tema. Pero sí creo que vale la pena irnos un poquito más atrás por una razón. Porque al principio se ve como que si hubiera digamos, tal cual desplazamiento de la población, y algo que ha ocurrido es que el número de población de la Ciudad de México no ha variado en la última década, ¿eh? Estamos hablando de alrededor de 9 millones de personas que radicamos en la entidad Ciudad de México. Obviamente esto es una fantasía, porque sabemos bien que somos la zona metropolitana. Lo que ocurrió el siglo pasado, finales del siglo pasado, ya habla uno del siglo pasado, nanita, pero es cómo la población realmente se fue a la periferia, y ese es el proceso que realmente ha ido pasando, que la población, por lo encarecido de las rentas, de la vivienda y de toda una serie de cuestiones, y también por acceder a ciertas cuestiones, bueno, a lo mejor más terreno, a lo mejor nuestros departamentos tan chiquititos, poco a poco se fue dando este proceso de las periferias. Pero ya en este siglo lo que también fue ocurriendo es que la población, y también depende esto, los momentos, los cambios demográficos incluso, Veré, la población se ha ido acercando o intentando acercar nuevamente a la ciudad. ¿Por qué? Porque sobre todo aquí entra en este tema que ya lo hablaban ahora en la nota anterior, el transporte, los tiempos de traslado de un lugar al otro, y entonces se vuelve más rentable, menos caro a la larga vivir céntricamente. Entonces, esto es parte de lo que ha hecho que este proceso de desplazar y al mismo tiempo repoblar encarecidamente ha sido un negociazo redondo, y sobre todo, y hay que decirlo, de algunos encabezado por políticos sin escrúpulos que han liderado esto conjunto con jueces, con notarios que le han dado forma a este proceso. Entonces, sí, obviamente habría que detallar mucho más, pero tenemos que verlo en conjunto. Mira, para mí una representación muy clara de este proceso es la del pueblo de Joco, aquí en Coyoacán, de Benito Juárez, donde se hizo no, por eso lo digo, porque estamos muy cerquita, pero además, porque ahí lo que ocurrió es justo, un pueblo, una comunidad tradicional, de los que tú podrías decir pueblos originarios, llegaron y le montaron un edificio al más puro estilo neoyorquino, ¿no? Pero en esta idea de sobrepoblar una zona, no solamente densamente ya poblada de por sí, que es toda esta región, sino además encarecerla en el sentido de venderte que estás casi que frente a los Viveros y Coyoacán, el centro que es tan apetecible, también por sí mismo muy rentable. Pero entonces cada zona tiene esto, es circunstancias diferentes, y la ciudad se ha ido volviendo pues cada vez más expulsora. Lo último que quisiera decir al respecto, Veré, es que se abrió la cloaca, no porque no se hubiera abierto, no porque este proceso no se hubiera visto. Además hay dos momentos que han sido emblemáticos para redefinir este tema, y son los malditos temblores que nos han acompañado en nuestra historia, a los que nos tocó vivirlo el 85 y después el 2017, que es como justo, ¿no? Marcas de sangre en nuestras vidas citadinas, que sí redefinieron estos procesos, este proceso de cómo se amplía y cómo después otra vez atrae a la población. Bueno,
como ustedes saben, y con esto cierro, hubo un llamado a la acción, una movilización, una marcha, que bueno, la verdad ahí sí yo creo que la autoridad ya tiene que tratar de ver lo que ocurre para desviar la atención con estos movimientos que lo que hacen son destrozos y le quieren desviar la atención a lo verdaderamente esencial, que es el debate que propusieron primero la convocatoria, pero luego la marcha. Ahí es donde ya se volvió como que a ver dónde quedó la bolita, porque resulta que se volvió un discurso muy agresivo, muy duro en contra de población, sobre todo estadounidense que radica en las colonias Roma Condesa, que son de lejos, o sea, no son las únicas que tienen este proceso del que he hablado. Por eso quise ubicarlo en Coyoacán, la del Valle, o sea, ustedes donde me digan va a haber ese proceso natural en un sentido, pero de especulación feroz las últimas 2 décadas, ¿eh? Una cosa que realmente cualquier citadino lo sabemos. Bueno, y entonces el último punto que yo mencionaba era este de la movilización, que llevó a una cuestión que tiene muchas más lecturas. No nos da tiempo de verlo ahorita, me te vas a tener que volver a invitar así como para Claro hablarlo, que sí. es más largo, pero que hay que tener mucho cuidado, porque entonces desvía la atención de un punto, pero al mismo tiempo nos abre muchos más temas que hay que tener en la atención, que es la xenofobia, que no es lo mismo que el tema de la gentrificación. Se pueden llegar a cruzar en puntos, pero pues obviamente tenemos que tener como cuidado en estos 12 procesos que tendrían muchas lecturas en un momento muy crítico en una relación bilateral con el país vecino y por tanto pues que digamos ataca a justos por pecadores, o cómo es el lema o el dicho que sí se puede ir contra quien no corresponde en una Claro. lógica de odios absolutamente viscerales como es la xenofobia. No, y que es un problema muy complejo y que por ello precisamente requiere también un análisis a la altura, ¿no? No solamente es la gentrificación, va acompañada de muchos otros factores y sobre todo también esto se está perfilando como lo que es un problema de clase y de justicia social, de injusticia social como tal. Sí. Pero bueno, lo seguiremos desarrollando. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos como siempre y la esperamos la siguiente semana aquí en Informe Capital. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.